Bendito es el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Santo es el Señor. La paz de Dios abunde en el corazón de cada uno de nosotros. Dios pues nos bendiga grandemente en esta noche e imparta sus ricas bendiciones a todo su pueblo. Amén. Bendito es el Señor. Vamos en esta noche a considerar, hermanos, un poema muy precioso que hay aquí en la Biblia, en el capítulo 31 del libro de los Proverbios, a partir del verso 10 en adelante. Valor de la mujer virtuosa. Así vamos a considerar esta enseñanza en esta noche. Está pues ese poema titulado Elogio, así se le ha titulado últimamente, Elogio de la mujer virtuosa. Nosotros vamos a ver cuál es el valor de una mujer virtuosa. Vamos a estar considerando en esta noche, en pocas palabras, amén, porque esto es demasiado extenso, sí, un resumen de la importancia, del valor que tiene la mujer virtuosa. Y consideramos que toda mujer cristiana, si es cristiana de verdad, es una mujer virtuosa. Bendito y alabado es el Señor. Pues vamos a orarle a Dios para que nos ilumine en todo lo que vamos a hablar y a tratar en esta noche, y que Dios edifique su pueblo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos una vez más por este privilegio que nos da al usar esta plataforma, mi Dios, donde estamos instruyendo, enseñando, hablando de las cosas que tú nos has dejado a nosotros, para que por medio de ellas nosotros aprendamos y crezcamos en ti. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice, oh Dios del cielo, a todos tus seguidores que te aman, Señor, y que estas palabras lleguen a lo más profundo del corazón de cada uno de nosotros y seamos moldeados, Señor amado, por ellas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues que la Biblia da muchos ejemplos de mujeres virtuosas. Amén. La Biblia da también mucho espacio al valor de la mujer en la familia como en la sociedad. O sea, la mujer es determinante para los pueblos, para los hogares, para las familias, para las sociedades, etcétera. Determinante. Por eso vemos cómo la vida de Adán, por ejemplo, cambió cuando Dios le hizo a aquella mujer, le hizo a Eva. La vida de este hombre cambió inmediatamente, porque la Biblia dice que él vivía sin mujer, amén, y era un hombre que su vida no tenía sentido. Pero una vez Dios le hizo su pareja, una mujer, a un hombre le hizo una mujer. Fíjense que todos los animales y todas las forestas que había hecho y todas las cosas que había Dios creado, nada de esto satisfizo tanto a Adán como cuando le creó esta mujer. Amén. Su vida le cambió inmediatamente. Dice, pero no solamente Adán, casi todos los hombres exitosos han debido sus logros a la hacendosidad o virtuosidad de sus esposas. De modo que es sumamente interesante el que la mujer sea hacendosa, sea virtuosa. Amén. Que tenga todas estas cualidades. Por eso dice en este poema acróstico de 22 versos, cada uno empieza con una de las 22 letras del alfabeto hebreo. Por eso es un acróstico. Y en el mismo se describe a la mujer virtuosa o hacendosa
y temerosa de Dios. Así que aquí hay una descripción de una mujer modelo. Bendito sea el nombre de Dios. Esto es sumamente importante, hermanos, este tema y estos aspectos que estamos tratando, porque aquí se describen cualidades extraordinarias en esta mujer, amén. En una esposa que dice aquí algo más. Dice, hemos de observar que aquí se describen las cualidades de una verdadera esposa para estímulo y honra de ella, pero también para que los esposos valoremos dichas virtudes en ellas. Es decir, que aquí hay lecciones no solamente para las mujeres, para las esposas, también para los esposos, porque somos nosotros los que tenemos que valorar, los primeros que tenemos que valorar esas cualidades lindas que poseen nuestras esposas. Como dije al principio, si se trata de una mujer cristiana con temor a Dios, pues va a tener estas cualidades que se describen aquí. Amén. Dice el poema, empieza con una pregunta, como para ponernos a pensar. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? El verso 10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? O sea, quiere decir que no es fácil de hallar una mujer virtuosa, una mujer que tenga estas cualidades, que tenga temor a Dios, que tenga prudencia, que tenga fidelidad, que tenga laboriosidad, generosidad, iniciativa, etcétera. Por eso la Biblia nos manda a los creyentes, a los hombres y a las mujeres, a que tengamos cuidado con no hacer yugo desigual. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha llamado a nosotros a vivir en una contienda o en una miseria de vida. Dios nos ha llamado a nosotros a vivir en paz, a vivir en victoria, a vivir en gozo, en alegría, en armonía. A todo esto nos ha llamado Dios. Pero todas estas cosas se van a conseguir cuando nosotros elijamos a una compañera, amén, o a un compañero de vida que sea conforme al modelo divino. Por eso que nos manda la Biblia a que los creyentes no hagamos yugo desigual. Ahora, hay que poner una cápite aquí, hacer un paréntesis. Si se trata de una persona que vino a los pies del Señor ya casado, ya casada, con una inconversa, con un inconverso, por supuesto, que no era cristiano, ya tiene que seguir con esa persona. Eso es, la Biblia explica incluso cuál es la única razón por la cual se pueden separar. Pero la Biblia da específicamente razones. De lo contrario, yo no puedo decir, bueno, esta mujer no es virtuosa, yo la voy a cambiar. Este hombre no es virtuoso, yo lo voy a cambiar. No, eso no camina así. La Biblia dice que usted tiene que quedarse como Dios lo llamó. Así es, pero ya es otro tema en el cual nos coge otro tiempo. Vamos ahora a las virtuosidades, amén, de esta mujer. Vamos a considerar, amén, cuáles son estas hacendosidades que esta mujer, amén, posee y que vamos nosotros a admirar y a elogiar en ella, amén. Por eso le decía, le hablaba de ese temor a Dios, que ya sabemos que es el principio de toda sabiduría, que la persona tenga temor a Dios, que sea prudente, porque la mujer prudente edifica su casa, no la destruye. Es una de las cualidades de una mujer sabia, una mujer hacendosa, una mujer virtuosa, amén, edifica su casa. Y la Biblia habla de esa fidelidad de esa mujer. La Biblia nos habla a que seamos fieles. Sé fiel hasta la muerte, fiel en todo, fiel al Señor, fiel a tu esposa, a tu esposo,
fiel a tu familia, fiel a tu congregación, fiel a tus hermanos. Amén. Todas estas son enseñanzas preciosas. La laboriosidad que esta mujer tenía. La Biblia habla en contra de la vagancia. Amén. Que no quiere Dios saber de vago. Ni lo llamas al ministerio ni nada. No le ofrece nada. ¿Por qué? Porque Dios busca personas laboriosas, dispuestas, personas que estén siempre haciendo el trabajo que Dios quiere que nosotros hacemos, que bien sea generosa, amén, tenga el corazón de Dios y que también tenga iniciativa, que sea una persona emprendedora, con una mente alta, amén. Eso es una persona generosa, una persona virtuosa, amén. Por eso aquí en el verso 10 dice que su estima, el valor de una mujer así, sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Y cuando nosotros hablamos de las piedras preciosas, pues no solamente nos referimos al oro y a la plata y a otros metales así. Hay más metales y hoy en día, amén, ya sabemos que los metales preciosos son determinantes para la fabricación de teléfonos celulares, para tabletas, para computadoras, etcétera, etcétera. Estos equipos que hoy en día la gente no puede vivir sin ellos. Ya eso ha llegado a un nivel que las personas no pueden vivir sin utilizar entonces las perlas preciosas. Pero ¿qué dice la Biblia aquí? Y es así. Dice que el valor de una mujer virtuosa es superior a todas estas cosas. Es superior a todas las perlas preciosas. Es superior a toda la tecnología, a todo lo que existe hoy en día. El valor de una mujer virtuosa. Una mujer virtuosa es aquella, amén, que sirve en todo y para todo, amén, y que está siempre agradando a Dios en todas las cosas, en toda su manera de vivir. Por eso es que dice que el valor de una mujer así, dice que su estima sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Amén. Así que esto es algo maravilloso. Amén. Encontrar a una mujer virtuosa es algo que no tiene con qué compararse. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, dice aquí en el verso 31, en el verso 11, el verso que sigue, dice: el corazón de su marido está confiado en ella y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal. Ahí vemos, hermanos, cualidades preciosas en esta mujer. O sea, aquí vemos, dice, ¿por qué el marido es conocido? Cuando leemos el verso 23, dice que su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Es decir, en este caso, vemos que su esposo, ¿qué era su esposo? Su esposo era un juez en la ciudad, amén, y se sentaba con los principales allá en la puerta, en el juzgado, donde se juzgaban los casos, las situaciones, las necesidades del pueblo. Pero dice que el esposo de esa mujer se distinguía de todos los demás. Así lo da a entender. El contexto así lo da a entender. Dice, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. El verso 23. Es decir, que era un hombre que iba bien, pero bien presentado. Y no solamente iba bien presentado, bien planchadito, bien arregladito, bien organizado todo, sino que era un hombre que tenía prudencia. Era un hombre admirado por los demás. Fíjate que llegó a ser uno de los jueces en la ciudad. Amén. Esto es algo valiosísimo para distinguir a una persona. ¿Qué quiere decir esto también? Que era un hombre que salía contento de su casa y estaba seguro de su casa. Tenía una mujer sabia que hacía todo para el bienestar de su marido. Amén.
Y entonces ese hombre pues radiaba felicidad en lo que hacía y capacidad en lo que hacía también. ¿Por qué todo esto, hermanos? Porque hay principios que dicen en los negocios que cuando una persona, un hombre en este caso, sale bien contento de su casa, bien satisfecho de su casa, va a ser un hombre exitoso en lo que haga por las calles. Va a ser un hombre exitoso en sus negocios. Todos estos son principios, por ejemplo, de comercio, de venta, que se aplican a la vida diaria. Amén. De que cuando la persona sale en paz de su casa, pues así va a pasar el día, en paz también. Eso le va a ayudar grandemente. Amén. Por eso dice aquí que el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. ¿Por qué? Porque ella le da bien y no mal. No es una mujer que malgasta, que destruye, sino que es una mujer que con sabiduría, que con inteligencia invertía, amén, los bienes de su casa y siempre tenían los que necesitaban, amén, porque había una mujer sabia gobernando en esa casa, amén. Dice, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida, todos los días de su vida. Oye, qué lindo esto, que no solamente dependía del día que ella estaba de buen humor, sino que todos los días de su vida esta mujer daba ejemplo de una mujer de Dios. No era cuestión de que hoy amanecía así, estaba de mal humor y ya ese día las cosas eran distintas. No, dice todos los días de su vida le daba a ella paz, le daba a ella alegría, le daba ganancia, le daba bien y no mal, todos los días de su vida. Amén. ¿Y qué más dice aquí? Dice, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Oye, esta mujer es tremenda. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Bendecido es el nombre de Dios. Dice que ella trataba a su marido con el amor y el respeto que las santas mujeres muestran hacia sus maridos. En primera de Pedro 3, 5 al 6, dice cómo las santas mujeres de Dios desde la antigüedad, poniendo como ejemplo a Sara, que le llamaba Señor a su marido y lo traía y lo trataba con esa distinción tan grande, amén, con ese respeto. Y ese respeto pues también era para con ella, no era que el hombre le hablara mal a su esposa o la maltratara o la ultrajara, jamás en la vida. Al contrario, vamos a ver más adelante en otro verso más que ahí lo distingue, en el verso 28, que dice que su marido también la alaba. Amén. Dice que se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y que su marido también la alaba. Quiere decir que el marido reconocía la capacidad, la generosidad, la bondad de esta mujer, de esta esposa. Amén. Y se lo manifestaba, se lo decía, la halagaba. Yo me imagino la cantidad de regalos que le llevaba, de todos los, bueno, todos los bienes los tenía ella también, o sea que ella lo manejaba por igual. No era que ella no tenía acceso a las cosas de su marido, no, ella tenía el manejo de todo porque él tenía confianza en ella y las mismas prerrogativas que él tenía en su casa, la tenía ella. O sea, los dos firmaban la misma cuenta de banco y todo lo que se movía, amén, lo hacían entre los dos. Quiere decir que era una mujer sabia, una mujer confiable. Bendito sea Dios para siempre. Así que esto era algo bien, pero bien maravilloso que vemos en la descripción de este pasaje de la Biblia, hermanos. Amén. Aquí nos sigue diciendo que esta mujer era trabajadorísima. Dice, es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Atendía a todo, estaba atenta a todo, tenía un control
completo de todos sus trabajadores, sus empleados, sus criadas. Amén. Le suplía lo que necesitaban, le estaba atenta a los que tenían que hacer cada uno y repartía el trabajo. Es algo maravilloso. Dice, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Así que hacía los negocios que hubiera que hacer. Había una oportunidad de comprar una heredad, una herencia. Amén. Y ella tenía recursos para hacerlo y tenía la capacidad para hacerlo y la disposición. Todo esto, pues, es un valor incalculable. Dice, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche, hermanos. Esta es una mujer extraordinaria. Su lámpara no se apagaba de noche. Mantenía lámpara encendida. Eso quiere decir mucho. Quiere decir que era una mujer que estaba en pie de día y de noche. Adoraba a su Dios. Porque aquí cuando habla de esa lámpara, también se refiere a la lámpara espiritual, que no dejaba que se apagara, siempre le echaba aceite a su lámpara. Amén. Y en el sentido espiritual, estaba bien activa, estaba bien dinámica. Y esto también le daba a ella, pues, salud, porque se mantenía ejercitándose continuamente. Fíjense cómo dice. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Son los instrumentos de bregar con la tela. Amén. Tenía su taller de costura y allí hacía tantas cosas. Dice, alarga su mano al pobre. Tenía con qué ayudar a otro. Porque la Biblia dice que es mejor dar que recibir y que es mejor tener que compartir con otros que esperar que otro le dé a uno. Amén. Dice, y extiende sus manos al menesteroso. Wow, qué mujer esta, tan hacendosa, hermanos, tan valiosa, tan importante en su comunidad. Fíjese que no solamente estamos hablando de su casa, no solamente atendía a su casa, atendía también a las necesidades del vecindario, de quien tenía una determinada necesidad. Dice, no tiene temor de la nieve por su familia, o sea, no tiene miedo del invierno, de que vaya a haber dificultades para los días malos. No tenía temor a eso. ¿Por qué? Porque era una mujer precavida, que se preparaba en el verano, como hace la hormiga. Amén. Que guarda su comida en el verano. Amén. Y cuando llega el invierno, que la nieve no la deja salir, pues ella está tranquila y segura. Amén. Porque va a tener con qué alimentar a su familia. Dice, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Wow. Cuidando, hermanos, permanentemente de la vestimenta de su familia, de los quehaceres de su casa. Dice, ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Quiere decir que observemos aquí, hermano. ¿Qué quiere decir aquí? La palabra de tapices no solamente se refiere a los tapices pérsicos, sino que ella lo hacía en su propia ciudad. Pero aquí se refiere a tapices como las colchas o las cobijas que se usan para arroparse. Por eso su familia estaba bien arropada, bien cobijada, bien protegida contra el invierno. Amén. Y ella misma se hacía vestidos bien elegantes para ella, de lino fino y púrpura es su vestido. Amén. Que esto significa mucho cuando leemos esto en Apocalipsis. Dice la Biblia que el lino fino, que son las oraciones, las rogaciones que hacen los santos. Pero bueno, aquí se está refiriendo a su ropa física que ella se ponía. Es una señora que se vestía elegantemente, con ropa decorosa, como manda las palabras de Dios. Y ella misma tenía la habilidad de no tener que llevársela a otro sitio, sino que ella misma la confesionaba. Amén. Dice, su marido es conocido en la puerta cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Ya decíamos ahorita que el marido, cuando venía a su trabajo, amén, que era uno de los jueces de la ciudad, era distinguido, se reconocía porque
Esa mujer lo vestía, lo cuidaba, amén. Esa ropita de él, ese hombre no se veía manchada ni nada de esas cosas. Se veía que era del que mejor vestía, al parecer, de todos, amén. Y se distinguía de todos. Se le consideraba a este hombre porque tenía una mujer virtuosa, amén. Aleluya. Dice, hace telas y vende y da cintas al mercader. Porque era una mujer activa, era una mujer dinámica, amén. Dice, fuerza y honor son sus vestiduras, amén. Y se ríe de lo por venir. Está preparada para lo que venga. Está confiada. Es una mujer que teme a Dios, amén. Y que aquí está, amén. Sus habilidades que nosotros vamos a seguir viendo en ella. Dice, y la ley de clemencia está en su lengua. Es decir, que considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Amén. Observe esto, que la ley de clemencia está en su lengua. ¿En qué usaba esta mujer su lengua? Era una mujer que usaba su lengua ¿para qué? Para hacer cosas beneficiosas para los demás. No era una mujer que chimoteaba, no era una mujer que tenía mala fama en nada de estas cosas, no se andaba metiendo en lo ajeno, sino que atendía a las necesidades de ellas y de ella y de los demás, amén, y que también era cuidadosa al hablar, una mujer sabia. Por eso dice, la mujer sabia edifica su casa, pero que la necia, amén, con sus manos la destruye. Bendito sea Dios para siempre. Considera, como dice aquí, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Los caminos de su casa. Está atenta a las necesidades, a cómo caminan sus hijos, qué hacen, cómo se preparan, cómo van a sus escuelas, amén. Y está atenta a todo eso, amén. Permanentemente dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Oye, y también su marido la alaba. Quiere decir que cuando una persona recibe el elogio de los miembros de su familia, es porque hay sinceridad en lo que hace. Es porque es genuina en lo que hace. Porque los que mejor conocen a una persona son los que viven continuamente en las intimidades de esa persona en su casa. Ese es el que lo conoce de verdad, amén, a fondo, y sabe que lo que hace es genuino, que es una persona genuina, una persona completa, amén, íntegra en toda su forma de vivir. Y le dice al hombre, dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Aleluya. Mujer común y corriente aparece en donde quiera, pero una mujer especial para que sea una esposa ideal, amén, esa no anda apareciendo. Por eso dice al principio, ¿quién la hallará? ¿Quién la hallará? Amén. Por eso dice que el que haya mujer, halló el bien. Que haya una mujer así, la misma Biblia dice, halló el bien. En otra palabra, valórala, que es escasa este tipo de personas. Amén. Dice, mas tú sobrepasas a todas, dice, porque engañosa es la gracia y vana la hermosura. Pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Bendito sea Dios para siempre. Así que dice, pero lo que corona y completa las buenas cualidades de su carácter es su temor a Dios. Ese temor es lo que le da belleza a su alma. El temor a Dios que hay en ella, y ahí es donde se desprenden todas estas características que hemos descrito anteriormente de esta mujer. Dios nos ayuda, mis santos hermanos, a que cada uno de nosotros pues pueda valorar a sus santas esposas, a su mujer, hermanos, que verdaderamente agrada a Dios y que vive la vida cristiana como enseña la palabra de Dios. Vamos a leer otra vez esto en su casa, hermanos, con calma, minuciosamente, detalle por detalle. Y luego, hermanos míos, hagámonos un examen.
tanto los maridos como las esposas. Amén. Si ellas están caminando conforme a esta enseñanza y si su marido están también apreciando, valorando a ese esfuerzo que hace su esposa, amén, para llevar a cabo la carga de lo que es la vida familiar. Así que Dios nos bendiga a todos y nos ayude el Señor a que estos ejemplos, pues no los pasemos por alto, sino que los tengamos y los retengamos, los examinemos nosotros y nos veamos nosotros en ellos envueltos, amén, para agradarle a Dios y cumplamos con todos nuestros deberes. Que Dios le bendiga en esta preciosa noche a todos y que la paz de Dios repose sobre cada uno de nosotros. Amén. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos. Mira, oh Dios del cielo, gracias por tu santa palabra. Te presento, Dios de la gloria, a todo este público que ha estado viendo, escuchando, Padre Santo, estas palabras y haciendo comentarios y haciendo, Señor, sus observaciones, amén, y sus propios análisis. Bendícele, Señor, prospérale, oh Dios, capacítanos a todos, Señor, a través de tu santa palabra. Sigue bendiciendo, Dios, tu pueblo, sigue bendiciendo tus seguidores, síguenos ayudando, Padre, a que tu palabra sea para nosotros, Dios mío, el pan nuestro de cada día. Bendícenos, Dios, y prospéranos, Dios de la gloria. Para ti, Señor, sea todo lo que hagamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.